Para comenzar, la epistemología se considera una disciplina que estudia la forma en que se genera el conocimiento. Siguiendo en la misma línea, el psicoanálisis es una teoría del conocimiento que se basa en una compleja interacción entre los saberes del análisis, tomando en cuenta sus efectos en el plano de la clínica y la interpretación conceptual. Entre estas articulaciones, se fue descubriendo y creando un encuentro con el inconsciente. En el psicoanálisis, las conceptualizaciones pasan a ser descubrimientos sobre sí mismos en relación con la teoría. Dicho de otra forma, se descubre el propio inconsciente y se crea el concepto de inconsciente. Dentro de los representantes del psicoanálisis se encuentran Sigmund Freud, un médico neurólogo y fundador del psicoanálisis. Nació en Freiberg, en la República Checa, el 6 de mayo de 1856. Se dedicó a la investigación biológica, interesándose en las estructuras nerviosas de los animales y la anatomía del cerebro humano. Decidió especializarse en neuropatología, específicamente en la parálisis infantil y problemas del lenguaje como la afasia. Conoció a Jean-Martin Charcot, el neurólogo francés más importante. Con él conoció las manifestaciones de la histeria y efectos de la hipnosis. Freud trabajó para aliviar los síntomas de la histeria con hipnosis. Sin embargo, se dio cuenta que la cura solamente era temporal, y gracias a esta investigación psíquica inconsciente de sus pacientes, se inspiró para crear el psicoanálisis. Alfred Adler nació en Viena el 7 de febrero de 1870. Comenzó su especialidad médica como oftalmólogo. Sin embargo, de inmediato se pasó a la práctica general. Posteriormente se interesó por la psiquiatría y en 1907 fue invitado a unirse al grupo de discusión de Freud. Escribió artículos sobre la inferioridad orgánica y sobre los sentimientos de inferioridad de los niños. Freud nombró a Adler presidente de la Sociedad Analítica de Viena. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kessel, Suiza, aunque su primera elección de carrera era arqueología. Se decidió por la medicina en la Universidad de Basel y bajo la influencia del neurólogo Krafft Ebing estudió psiquiatría. Freud lo consideró como el príncipe de la corona del psicoanálisis y su mano derecha. Jacques Merry Lacan nació en París el 13 de abril de 1901. Fue un médico psiquiatra y psicoanalista francés conocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis, basándose en la experiencia analítica y en la lectura de Freud, incorporando a su vez elementos del estructuralismo, la lingüística estructural, la matemática y la filosofía. Sus aportes los define él mismo como un retorno a Freud. Lacan emprendió el estudio de medicina en 1920 y se especializó en psiquiatría desde 1926. En 1936 presentó su primer ensayo analítico sobre el estadio del espejo, en el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Entre 1927 y 1931 se preparó para ejercer la psiquiatría. Estudió la clínica de las enfermedades mentales y de las encefalopatías en el Hospital de París. El estadio del espejo es un concepto de la teoría hecha por este psicoanalista, que designa una fase del desarrollo psicológico del niño comprendida entre los 6 y los 18 meses de edad, en la que el niño se encuentra por primera vez para percibir su imagen corporal completa en el espejo, y en esta fase se desarrollaría el yo como instancia psíquica. Es un método de investigación que consiste en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos y producciones imaginarias, como los sueños y la fantasía de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto, garantizando su validez en la interpretación, y esta, a su vez, puede extenderse también a producciones humanas. Un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido, el psicoanálisis se utiliza como símbolo de cura, un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación. El contexto social, político y religioso influyeron en sus estudios y métodos de trabajo personal y en la elaboración de su teoría. Freud
Entendía que solo las fuerzas físicas y químicas actúan en el organismo. Sostiene que el psicoanálisis se ubica dentro de las ciencias de la naturaleza y rechaza cualquier injerencia de las fuerzas llamadas del espíritu. El sueño no es un fenómeno somático, sino psíquico, y en el hombre hay cosas anímicas que él sabe sin saber que las sabe. Dentro de las técnicas se encuentran la asociación libre. El psicoanálisis emplea una serie de técnicas para ayudar al paciente a sacar a flote conflictos que ha reprimido. Análisis de sueños. Técnica analítica clásica donde el terapeuta guía al paciente para que recuerde sus sueños a fin de luego analizarlos. Transferencia. La formación en cómo los pacientes se comportan de una manera demasiado emocional y poco realista hacia su terapeuta. Contratransferencia. Son los sentimientos del analista hacia el paciente. Abstinencia. El paciente encuentra muy pocas satisfacciones sustitutivas para sus síntomas. No debe elogiar al paciente, sino preguntarle acerca de su percepción, buscar el porqué de esas necesidades. Sugestión. Consiste en la capacidad terapéutica de convencer al paciente a través de elementos afectivos. Dinámicamente, los elementos que más juegan en la sugestión son la identificación y la proyección del superyo. La sugestión es la base de la hipnosis, abreacción o catarsis. La catarsis implica descarga emocional y corresponde al recuerdo más o menos explosivo de una situación, acompañado de sus componentes afectivos. La catarsis y la abreacción son sinónimos y básicas en el psicoanálisis y en cualquier tratamiento. Es obvio que proporciona al paciente posibilidades de desahogo. Clarificación. Es la traducción de los contenidos del paciente integrando elementos conscientes y preconscientes, sin apelar a lo inconsciente ni al manejo de la transferencia. Se utiliza al inicio del psicoanálisis individual o durante más tiempo en una terapia de pareja, que facilita y recrea una comunicación. Dentro de las técnicas se tiene como objetivo hacer consciente lo inconsciente y la reconstrucción del carácter, reconstruir la personalidad, lo que implica en primer momento la resolución de conflictos básicos para después eliminar los síntomas. Aplicación actual. La técnica básica del psicoanálisis es la asociación libre que permite descubrir el inconsciente y que el paciente hable con completa libertad, sobre todo en el sueño. La catarsis es el surgimiento de los sentimientos que estaban encerrados. Este tratamiento produce introspección, entendimiento y conflictos inconscientes. La transferencia es un fenómeno importante en el psicoanálisis porque el paciente desarrolla relación con el terapeuta y saca a flote sentimientos que estaban muy escondidos. El psicoanálisis accede a los procesos psíquicos inconscientes del individuo. La atención clínica personalizada también se implica en la actualidad ante una demanda de resolución de conflicto por parte de quien busca ayuda.